Queridos hermanos, señoras y señores, me ha tocado el honor de presentar al querido hermano Jaime Alfonso Campos Quiroga, que es un abogado académico y político chileno, exsecretario de Estado del presidente Ricardo Lagos. Realizó sus estudios primarios en la Escuela Pública número 1 de Constitución y los secundarios en el Liceo de Hombres de esa misma ciudad. Se tituló de abogado en la Universidad de Concepción y durante el régimen militar ejerció su profesión en Concepción, Constitución y Santiago, hasta unirse al proceso de creación de la concertación de partidos por el no, como representante comunal en la misma Constitución. En 1989 fue electo diputado por el distrito número 38 de Curepto, Constitución, Empedrado, Pencahue, Maule, San Clemente, Pelarco y Río Claro. En la elección de 1993, a pesar de obtener el 22,7% de los votos y el segundo lugar en la votación, quedó fuera del Poder Legislativo. Durante la segunda mitad de la década de 1990, se desempeñó como académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Atacama. En 1999 fue coordinador de la Comisión Programa 2000 de la Concertación y presidente de la Comisión de Defensa Nacional. Posteriormente, el presidente Ricardo Lagos lo designó ministro de Agricultura, acompañándolo a lo largo de todo su sexenio en esa cartera. Tras dejar el ministerio, retomó el ejercicio de su profesión. El querido hermano es casado con Yasmín Abad Sufán, con quien tiene 3 hijos. Se le considera muy cercano al ex ministro Juan Agustín Figueroa. Querido hermano Jaime Campos. Gran maestro, queridos hermanos, estimadas amigas y amigos. En primer término, agradezco al Club Central de Valparaíso la gentileza que han tenido al invitarme a participar en este ciclo de conferencias a través del cual la masonería está haciendo un esfuerzo por pensar en Chile. Y en esta ocasión me han solicitado que exponga sobre un tema que en verdad vengo reflexionando desde hace algunos años, puesto que ya el año 2008 escribí algo sobre el particular, y este ejercicio lo volví a repetir este año 2012 y se vincula con la crisis de la institucionalidad política chilena, las eventuales reformas que ella requiere o demanda y por sobre todo cuáles son los caminos viables, posibles, a través de los cuales uno pudiese avanzar en este proceso. Y estas reflexiones, a mi modo de ver, cobran una vigencia o una actualidad un poco mayor cuando en estos días o en las últimas semanas todos hemos leído, hemos visto, hemos escuchado, nos hemos impuesto de que hay actores políticos que están poniendo este tema nuevamente en el debate y hablan de la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente con tal propósito o de establecer fórmulas plebiscitarias que permitiesen
resolver este tipo de controversia. Ahora, sin perjuicio de que yo tengo una conferencia escrita, pero no la voy a leer, para adentrarnos en esta materia, lo primero que hay que tener presente es que la gran diferencia que existe entre las naciones civilizadas y las naciones no civilizadas estriba en el hecho que los pueblos civilizados han creado el derecho, normas jurídicas, o han creado un ordenamiento jurídico, que es un conjunto de normas, que son aquellas que regulan las relaciones entre los hombres entre sí, entre los hombres con el Estado, que establecen las instituciones o las organizaciones que la sociedad jurídicamente considerada crea o inventa para que la sociedad pueda funcionar, y de esta manera las grandes mayorías puedan alcanzar la felicidad, el interés social, el bien común, o como uno quiera denominarla. Y estas normas jurídicas, este ordenamiento jurídico tiene que estar preestablecido, puesto que ello es lo que genera las certezas que necesitamos todos los seres humanos para vivir en sociedad. Puesto que de contrario, si ello no existiese, los pueblos vivirían en anarquía y solamente prevalecería la ley del más fuerte. Y la experiencia de los miles de años de desarrollo de la humanidad nos indican que cuando es la fuerza la que se impone más allá de la razón, naturalmente los resultados no han sido los más beneficiosos para esta aspiración de desarrollo de la personalidad humana. Bueno, en el caso chileno, la institucionalidad nacional que nos rige y que está expresada en la Constitución política vigente y en las leyes complementarias que también existen, son la consecuencia de tres factores o de tres elementos. Por un lado está la Constitución política del año 1980, impuesta por el general Pinochet. No me voy a pronunciar sobre la fuente de su legitimidad o ilegitimidad, puesto que es una materia conocida por todos, pero es un hecho. La primera fuente es la Constitución del 80. En segundo lugar, el acuerdo nacional que actores políticos de distinta naturaleza alcanzaron en Chile en el año 1985 y que fue liderado, como algunos recuerdan, por el cardenal de la época, Monseñor Fresno, y al que concurrieron personas que al año 1973 se encontraban en bandos opuestos. Y por último, una serie de reformas que se le han introducido a la Constitución de 1980 a partir del año 1989, siendo las más importantes la del año 1989, antes que iniciase la presidencia de don Patricio Aylwin, y la última trascendente aconteció el año 2005, durante el gobierno del presidente Lagos, en las que, como algunos recordarán, se eliminaron los senadores designados, se radicó la doctrina de la seguridad nacional, se dejó claramente establecido de que el poder militar estaba sometido al poder civil, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si yo tuviese que establecer o hacer un resumen de la institucionalidad política actual, yo le señalaría que, en primer lugar, señala que Chile es un país o es un Estado unitario, es una república unitaria, no tenemos un sistema federal. En segundo término, esta institucionalidad consagra una democracia representativa,
Aquí en Chile no existe una democracia directa o una democracia semidirecta. Aquí la democracia chilena es representativa. En tercer lugar, existe una separación de los poderes públicos. Sin embargo, como nuestra forma de gobierno es presidencial o presidencialista, la verdad es que el poder del presidente de la República es prácticamente incontrarrestable frente a las facultades que tienen los otros poderes del Estado. Y esto claramente está expresado en materia o en el ámbito legislativo. Existe control de la constitucionalidad y la legalidad de los actos de gobierno. Por otro lado, las Fuerzas Armadas no son deliberantes, están sometidas al poder civil. La política monetaria está conducida por un ente autónomo del gobierno, como es el Banco Central. La actividad económica básicamente está basada en la iniciativa particular y el Estado solamente cumple en este género de preocupaciones un rol subsidiario. Existen algunas manifestaciones de desconcentración y descentralización administrativa. Si bien la soberanía popular reside en el pueblo, como consecuencia del sistema electoral binominal que existe, esto conduce a que en la práctica solo existan dos fuerzas políticas o coaliciones políticas mayoritarias y por ende se marginan o quedan fuera del sistema las corrientes políticas de menor representación. Eso es una síntesis de la institucionalidad política actual, consecuencia de lo anteriormente dicho. Ahora bien, esta institucionalidad política nos ha permitido en los últimos 30 años, por dar un plazo cualquiera, provocar un proceso de transformación en nuestro país que prácticamente no tiene precedente en la historia chilena. Al punto que el Chile de hoy, y los que ya hemos pasado los 50 años lo sabemos muy bien, es muy distinto al Chile de ayer, y en todo orden de cosas. No existe aspecto del quehacer nacional o de las materias que le interesan a los seres humanos en la que no podamos decir que objetivamente el Chile de hoy sea diferente al Chile de ayer. Solamente 3 indicadores. Piensen ustedes que de un ingreso per cápita de $5.000 hemos pasado a ser un país que tiene un ingreso per cápita de $15.000. El Producto Geográfico Bruto también se triplicó. Dicho de otra manera, como país somos 3 veces más ricos que los que éramos antes. Y por último, siempre en cifras gruesas, las cifras de pobreza y de extrema pobreza en estos últimos 30 años se han reducido a 1/3. Eso da cuenta, vuelvo a repetir, de un país absolutamente diferente al país que teníamos antes. Y de ello, naturalmente, tenemos que estar orgullosos de los éxitos, los avances logrados. Y no voy a hablar de lo que se ha hecho en materia de infraestructura, en materia de telecomunicaciones, en materia de telefonía, de agua potable rural, de vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente afirmarles, vuelvo a repetir, de que estamos ante la presencia de un país distinto. Sin embargo, para ser justos, este cambio no solamente ha ocurrido en Chile. Por mucho que nuestros indicadores sean mejores que los indicadores de otras naciones, el cambio ha ocurrido en toda la humanidad. Recuerden ustedes que en estos 30 años cayó el muro de Berlín. Por otro lado, la economía o la globalización
hoy día impera en todos los ámbitos del quehacer humano, de manera que los problemas ya no son problemas de uno, sino que pasan a ser problemas de todos. La revolución que ha habido la humanidad en materia de comunicaciones y telecomunicaciones nos hace que todos estemos intercomunicados e informados de todo lo que sucede en cualquier parte. Los conocimientos dicen que se renuevan cada 5 años, de manera que lo que yo sé hoy o lo que aprendí hoy, ya en 5 años más, si no me estoy renovando intelectualmente en materia conceptual, voy a quedar absolutamente obsoleto. Y eso les vuelvo a repetir, no solamente sucede en Chile, sino que sucede en toda la humanidad. Y en gran medida, reitero, esa es la consecuencia de la institucionalidad que hemos tenido, que nos ha regido, de este pacto político, económico y social fraguado el año 85 y que se materializó desde el año 89 en adelante en sucesivas reformas. Sin embargo, lo anteriormente dicho nos lleva a un problema que ya se ha dado en otros países y que está dado a través de toda la historia de la humanidad. Y es el que, como el país cambió, las necesidades o las urgencias de la ciudadanía hoy día son distintas a las de ayer. Y las respuestas, las fórmulas que antes dábamos para solucionar los problemas, hoy día ya no sirven. Y tenemos que encontrar respuestas nuevas. Les pongo un ejemplo. Nosotros prácticamente hemos alcanzado en estos 30 años el 100% de cobertura en materia educacional. Sí, la cobertura. Y para eso los gobiernos han aplicado políticas específicas que se han traducido en un 100% de la cobertura. Bueno, ¿cuál es la demanda de hoy? Ya nadie reclama por la cobertura. El problema es que al 100% de la cobertura de los educandos, de los alumnos que estamos educando, hoy ya tenemos que provocarle o entregarle educación de calidad. Y esa es la crisis que tiene el sistema educacional actual, en el que existen en materia de calidad sistemas de primera, segunda, de tercera y de cuarta clase. Y es esa desigualdad la que está en el centro del debate. De manera que los instrumentos que se utilizaron ayer para generar, para provocar ese 100% de cobertura, nos sirven ahora para enfrentar este nuevo tema, que es el tema de la calidad de la educación. Del mismo modo, en materia social, no son iguales las políticas que se aplican a un país que tiene un ingreso per cápita de $5.000, como era el que teníamos hace 30 años atrás, con las políticas sociales que hay que aplicarle a un país que ya tiene un ingreso per cápita de $15.000. Necesitamos de instrumentos diferentes. Necesitamos de respuestas distintas. Y la pregunta entonces que uno se empieza a formular, o que ya se está esbozando, es: ¿y la institucionalidad chilena actual, que fue tan eficiente para satisfacer las necesidades de Chile en la última década del siglo XX y en la primera década del siglo XXI, es idónea para responder las necesidades y las urgencias del Chile de hoy? Y es aquí donde empieza a surgir una suerte de dicotomía o una suerte de contradicción que, a mi entender, no ha sido suficientemente respondida. Ahora, esta situación se complica, a mi modo de ver, de un modo mayor cuando uno en la práctica empieza a constatar que ciertos principios, que ciertas instituciones
que están consagradas en el ordenamiento jurídico y que por tanto deberían cumplirse, lentamente, por distintas vías, por distintas formas, se empiezan a relativizar en su vigencia o en su aplicación práctica. Les voy a poner algunos ejemplos. Les dije que en Chile tenemos un régimen de gobierno presidencial. Sin embargo, por las vías de hecho, existe una tendencia que apunta a darle cada día más atribuciones al Parlamento. Con lo cual, estamos desvirtuando el sistema presidencial consagrado en la Constitución. Segundo, les dije que tenemos una democracia representativa. Y el discurso político hoy día habla de que no, hay que hablar de participación ciudadana. Hay que generar mayores espacios de participación a la ciudadanía. Bueno, y ese discurso de la participación ciudadana ya ha dado origen abiertamente a la movilización social, que es lo que viene a continuación. En circunstancias de la Constitución dice de que la soberanía se ejerce a través de los representantes que elige el pueblo. Tercero, voy a ser provocativo. Todos decimos que Chile es un Estado unitario. Un Estado unitario, y ese es un elemento que nos viene acompañando desde que surgió Chile como república independiente. Nunca hemos sido federales. Incluso más, desde un punto de vista sociológico, siempre hemos sostenido el concepto de nación chilena, porque aquí somos todos mestizos. Bueno, pero ahora se empieza a hablar de reconocimiento constitucional a los pueblos originarios. Y ya después de hablar de reconocimiento constitucional a los pueblos originarios dicen, no, a mí ya no me basta con el reconocimiento constitucional en materia cultural. Yo también quiero autonomía política, quiero autodeterminación. Pero eso va en absolutamente contradicción con lo que dice la Constitución cuando nos señalaba de que Chile era un Estado unitario. ¿Y para qué hablar con el discurso de que todos decimos de que también hay que darle más potestades a las provincias, a las regiones, en circunstancias que institucionalmente somos un país centralizado? La política hoy día se parlamentarizó. Y ocurre que no tenemos un régimen de gobierno parlamentario, tenemos un régimen de gobierno presidencial. Y hoy día el Parlamento le discute al presidente todo. La Constitución dice, por ejemplo, de que el presidente de la República tiene iniciativa exclusiva en materia económica y en materia de gasto fiscal y en materia tributaria. Bueno, y el otro día, ¿no vieron ustedes toda la discusión a raíz de la discusión del salario mínimo, etcétera, etcétera, etcétera? Y cómo el Parlamento se arroga, se atribuye potestades que la Constitución jamás le ha dado. Se ha ido consolidando un sistema electoral binominal que desnaturaliza, obviamente, la proporcionalidad y la representación propia de una sana democracia. Decimos tener un régimen presidencial, pero el año 2005 acortamos el periodo presidencial de 6 a 4 años. Y 4 años es un plazo objetivamente insuficiente para poder cumplir cualquier programa de gobierno. Entonces, por un lado, la Constitución dice que tenemos un régimen presidencialista, pero por otro lado, de antemano, elegimos un presidente de la República a sabiendas que no va a poder cumplir su programa, porque 4 años, reitero, es un plazo insuficiente. Se acaba de aprobar una reforma en virtud de la cual se estableció que el acto de votar es un acto voluntario. En circunstancias que la democracia tiene que importar deberes y obligaciones. Las democracias se construyen a partir de derechos, sí, pero también de deberes.
Y el mínimo deber que tiene un ciudadano, si realmente está preocupado de los problemas de su poli o de los problemas de los demás, es bueno es concurrir el día de las elecciones a elegir sus autoridades, porque si no es muy simple. Yo no participo en las elecciones, no me preocupo, pero igual critico, igual pelo, igual protesto, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que a mi modo de ver es mucho más grave aún, y esta es una herencia que nos viene acompañando desde hace ya varias décadas, es impresionante la carencia de formación y de educación cívica en nuestra ciudadanía. Y esto no solamente, perdónenme, se da al nivel de sectores populares, se da a todo nivel. Yo, por supuesto, en un grupo tan ilustrado como usted no voy a hacer el ejercicio, pero yo en la universidad, alumnos de Derecho en más de una oportunidad lo he hecho. Eso de tomar a 4 o 5 alumnos y decirles, a ver, explíqueme, distíngame usted, ¿cuáles son las funciones de un alcalde en relación con las funciones de un concejal? ¿Cuáles son las diferencias entre la labor de un alcalde con la labor de un parlamentario? ¿Cuáles son las atribuciones de un diputado? Distíngame en relación con la de un senador. ¿Y cuáles son las funciones del Parlamento en relación con la facultad que usted es presidente de la República? O de un parlamentario con un intendente, pero si nadie sabe nada. Y por eso es que aquí se arma un tutti frutti, una Macedonia, que deviene en una torre de Babel. Pero si ven ustedes lo que son las campañas, candidatos a alcalde ofreciendo que van a terminar con la delincuencia en su comuna. ¿Qué tienen que ver los alcaldes con la delincuencia? Si eso es un tema propio del Poder Ejecutivo. Candidatos a senadores y a diputados ofreciendo que van a construir escuelas, hospitales y casas. Pero si eso no es labor del Parlamento, eso es un deber del Ejecutivo. O presidente de la República discutiendo lo que son las resoluciones de los tribunales de justicia, a sabiendas de que como consecuencia de la separación de los poderes, lo que resuelva la Corte Suprema, bueno, malo, el único día que lo vamos a poder discutir va a ser el día del juicio final, ante San Pedro, sí que existe, la Corte Celestial. Entonces, reitero, todo esto es la consecuencia de décadas de falta de formación cívica y con el debido respeto, las personas que son mayores van a entender lo que les estoy señalando, puesto que esto era algo que lo aprendíamos en el liceo, en nuestra época o en otros tiempos. Y esta confusión entonces torna mucho más complicado o complejo el debate. Y lo peor que le puede pasar a un país, lo peor que le puede pasar a una sociedad, es que existan normas, aparentemente, y que esas normas no se cumplan. Como el viejo cuento del rey español. Ahora, en este escenario complejo, evidentemente que han surgido o surgen nuevos desafíos, que son, reitero, la consecuencia del progreso, del avance que hemos tenido en estos 30 años. Dicho de otra manera, los problemas del Chile de hoy son la consecuencia o el efecto de nuestros propios éxitos. Y si tuviésemos que vislumbrar, si tuviésemos que tratar de precisar cuáles son las materias o los desafíos que tenemos por delante, obviamente que son varios y son muy complejos. Por un lado, es evidente que hay una crisis de representatividad de todo el régimen político y el sistema electoral. Es cosa que vean los sondeos de opinión pública, y yo creo que nunca en la historia de Chile las autoridades estaban tan deslegitimadas y tan desacreditadas como lo están hoy. Perdone que hable de política contingente, pero si yo sumo la alianza y la concertación, ambos, el grado de desaprobación y de rechazo supera el 60 y el 65%. Y tenemos un sistema electoral binominal,
cuando ellos deberían cubrir, no sé, el 95, el 98% de la elección ciudadana, y el rechazo a ellos hoy día supera el 60 o el 65%. Y hay algunos autores que dicen de que no, este es un proceso general, hablan de algunos sociólogos